al IPASUD por la invitación y por traerlo a uno aquí en estos años que estoy dedicado a la comisión de estudio, y es muy gratificante encontrarme con el estudiantado de nuestra universidad. Entonces, la idea de esta tarde es plantear un conjunto de reflexiones de orden teórico y de orden político en torno a este concepto del derecho a la ciudad. Lo primero que diría es que hoy este es un concepto que es nombrado, es dicho por diferentes sectores sociales. Por ejemplo, Naciones Unidas, en su proyecto de hábitat a nivel mundial, plantea el derecho a la ciudad. También el Banco Mundial, en algunos textos sobre ciudades en el mundo, trabaja el concepto de derecho a la ciudad. Diríamos que Brasil tiene una especie de constitución, no la constitución, sino una especie de constitución urbana que se llama la Carta de la Ciudad, y está estructurada sobre el concepto de derecho a la ciudad. La Ciudad de México tiene también una Carta de la Ciudad, y las últimas alcaldías de Bogotá, en sus planes de gobierno, se han mencionado como derecho a la ciudad. Es decir, que es un concepto hablado en diferentes sentidos, y yo lo que quiero es mirar desde dónde, o más bien, situar el concepto en el escenario político y académico en el que surgió inicialmente. Todos sabemos que los conceptos varían, son objeto de redefiniciones, pero creo que lo que quiero discutir es mantener la vigencia de las tesis iniciales con las que surge el concepto. Por eso la tesis que quiero desarrollar a lo largo de la tarde sería la siguiente, porque creo que ese planteamiento está en relación con el origen a mediados del siglo XX de esa categoría del concepto de derecho a la ciudad. Bueno, entonces podemos construir, decidir y crear la ciudad, y tenemos el deber de convertirla en un espacio de lucha anticapitalista. Esa es la tesis que, desde mi punto de vista, dio origen a ese planteamiento, y que en ese sentido tiene diferencias, por ejemplo, con la manera en que Naciones Unidas, o las alcaldías de Bogotá, o los gobiernos de Brasil lo van a asumir. De eso va a tratar la conferencia. ¿Cuál es la distinción que plantearía en torno a los múltiples usos? Y en esta trayectoria, personalmente la considero que está ligada al origen inicial. Entonces, el plan de temas para esta tarde es el siguiente. En primer lugar, veremos algunos elementos de tipo conceptual y de implicaciones políticas del concepto. En segundo lugar, es clave retornar a quien formula el concepto por primera vez, el sociólogo marxista francés Henri Lefebvre. En tercer lugar, hoy como en una tradición que no es la del Banco Mundial ni la de Naciones Unidas, David Harvey, el geógrafo crítico, lo ha resituado el concepto en los últimos años. Y a partir de Harvey, su planteamiento de que ser de alguna manera teóricamente y políticamente consecuente con el derecho a la ciudad implica practicar un tipo de ciudadanía que él le llama ciudadanías insurgentes. Y entonces ese punto lo vamos a mirar en la parte final. La idea primero es elementos de tipo conceptual e implicaciones políticas. Entonces yo hago las siguientes preguntas para que las tengamos en cuenta. Primero, ¿qué tipo de derecho es el derecho a la ciudad? Porque se enuncia como un derecho, pero ¿qué tipo de derecho es? En segundo lugar, ¿quién lo otorga?
y en tercer lugar, sobre qué se ejerce. Si uno mira la Constitución, la Carta de la Ciudad de Brasil, es el Estado el que es el titular del derecho y le concede a la gente el derecho a la ciudad. Por ejemplo, cuando nosotros peleamos por el derecho a la educación, el contenido básicamente es que el Estado financie la educación y que nosotros accedamos a ella como educación pública. Pero le exigimos al Estado que sea el encargado del derecho, no el sector privado. Y en ese sentido, la modernidad burguesa constituye al Estado en el ente soberano que otorga derechos. Y las reclamaciones de derechos en la sociedad burguesa moderna recaen sobre el Estado como quien debe garantizar y cumplir con los derechos. Sin embargo, este concepto en su origen, como lo plantea Henry Lefebvre, no está pensado el derecho en esa tradición de un derecho concedido por el Estado-nación moderno, sino que retoma una tradición mucho más anterior que está en sociedades no burguesas, en las que la gente era la productora de derechos y no el Estado. Incluso podríamos pensar que en gran parte el Estado moderno le ha arrebatado a la gente una cantidad de costumbres y prácticas y las ha convertido en proyectos, las ha institucionalizado la vida política y social a tal punto que muchas de las cosas que la gente hacía y resolvía por su cuenta, el Estado las absorbió. Retomando esa vieja tradición de que hay derechos producidos por la gente y no por el Estado, sino derechos generados desde el común, es decir, desde el pueblo y desde los habitantes de las ciudades, que ejercían el derecho no solamente a gobernar, sino a hacer la ciudad. Uno se pregunta hoy, claro, Bogotá tiene pues, la última administración y eso es muy importante porque ha reconocido demandas de la gente, pero gran parte de las decisiones que se toman sobre las ciudades pues no son consultadas a la gente. Por ejemplo, se supone que el metro sería la mejor opción porque esta es una ciudad pues en la idea esta del progreso capitalista, entonces es una ciudad que del tercer milenio y no tenemos metro mientras otras ciudades han avanzado. Y esas decisiones aparentemente racionales, tomadas por expertos que analizan los sistemas de movilidad en el mundo, pareciera ser que no competen a nosotros. Al fin y al cabo, a veces lo que ha ocurrido cuando el Estado absorbe los derechos producidos por la gente es que suponemos que esas decisiones pues son de expertos y que pues nosotros simplemente protestaremos porque el metro sea más barato, más caro y entonces o no colarnos en el metro, etcétera, etcétera. El asunto es que este tipo de derecho no es un derecho que salga del Estado moderno, como lo concibió Henry Lefebvre, sino es un derecho que retoma una muy vieja tradición de la vida en las ciudades, incluidas las ciudades mercantiles medievales e incluidas las ciudades de la antigüedad greco-latina, o de las ciudades de sociedades como la mesopotámica e incluso las sociedades del Pacífico antiguo, del Imperio chino y en esa región, en donde gran parte de las decisiones eran propuestas comunes. Y entonces diríamos que primero no es un derecho concebido como el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, como una reclamación al Estado. Más bien está pensado en sus inicios como una potencialidad de la gente para no solamente gobernar, sino para definir qué tipo de ciudad y cómo queremos vivir en la ciudad. Claro, hoy día tiene un contenido utópico, pero no así como lo plantea Lefebvre, pues no fue así siempre.
e incluso aquí en la sociedad del siglo XIX, o la sociedad de lo que llamamos el mundo colonial, los vecinos de las ciudades eran la fuente de autoridad, los vecinos, no el regidor, no el cabildo, sino los vecinos. Y muchas de las cosas de la antigua Bogotá pasaban primero por los vecinos. Esa tradición es absorbida luego por el Estado, que dice, qué pena, las grandes decisiones las toma el Estado. El Estado, ustedes nos eligen, nosotros lo representamos. Bueno, entonces, primero diríamos eso. Es un derecho que no es un derecho moderno, sino que está anclado en las prácticas políticas de las sociedades urbanas que le conceden al habitante de esa ciudad la facultad de decidir. Hoy está a nivel utópico, hoy es una utopía, en el sentido de que no se ejerce, pero es una aspiración. Lo que eso hace es abrir lo que llaman algunos filósofos el horizonte de expectativas. Es decir, si logramos que ese sea un concepto hablado por mucha gente, no solamente es que se vuelva una palabra común para nombrar cosas, sino abre lo que se llama el horizonte de expectativas. Pensarnos de forma distinta como habitantes de las ciudades. Y reclamar en redes colectivas ese derecho a que el habitante de la ciudad debe ser quien, de forma organizada y política, tome decisiones sobre lo que pasa en la ciudad en la que vivimos. Decisiones fundamentales, cómo nos transportamos, a dónde vivimos, dónde deben quedar las universidades. Necesitamos tanta producción de basura como la que se produce en la ciudad. Eso de quién depende, qué tipo de empresas necesitamos. Ese tipo de preguntas son las que abriría ese horizonte de expectativas, el que abriría este concepto. ¿Quién lo toca? Pues hoy Naciones Unidas dice los estados deben incluir en sus constituciones el derecho a la ciudad. Bueno, eso es, claro, es producto de la lucha de la gente, pero no puede ser el Estado el tutelar del derecho a la ciudad, pues debe ser de la gente, porque si el Estado lo amarra, pues pueden llamar derecho a la ciudad, por ejemplo, y podemos discutir sobre eso, las políticas de vivienda gratuita que ese Estado da, creyendo que se resuelve el problema de vivir en la ciudad. Y ahí hay una diferencia, porque vivir en la ciudad no solamente es tener trabajo, educarse, transportarse y tener una casa donde dormir. Ese no es el sentido de que la perspectiva que nos abre la idea de derecho a la ciudad no puede ser esas cuatro funciones que ya vamos a ver que en el siglo XX fue el urbanismo moderno el que definió que eso era la ciudad. No, la ciudad esencialmente es una colectividad también política de transacciones y decisiones sobre lo que pasa con la gente en la ciudad. Y finalmente se ejerce sobre la ciudad, y creo que hay una idea de ciudad que se ha perdido. La ciudad también está relacionada con esa vieja idea de las civitas, del lugar de lo político, del lugar de lo común. La ciudad, en la tradición del urbanismo moderno que le entregó a los planificadores de los arquitectos las decisiones sobre lo que pasa en la urbe, ha perdido el carácter de responsabilizar que la ciudad es eso. Usted está en la ciudad, usted es responsable de lo que hace en la ciudad. Usted en la asamblea. Es decir, el carácter asambleario del habitante de la ciudad, pues uno diría, pero ¿cómo hace una asamblea de 10 millones en Bogotá? Ese es justamente el asunto a resolver. ¿Cómo hacemos para que no solamente seamos consultados el día de elecciones o en las opiniones, sino para que la voz del habitante de la ciudad sea una voz no solamente de consulta, sino también de decisión? Claro, y hay mecanismos en muchos lugares que vamos a mirar que expresan esas otras formas de pensar la ciudad. Eso es lo primero que quería decir en cuanto a implicaciones políticas. Lo político fundamentalmente es que esa categoría
reitero, abre lo que llamamos el horizonte de expectativas. Si a usted le dicen, su horizonte de expectativas es el mundo de la resignación y estudie para trabajar, tener una familia, pensionarse, pues ese es su horizonte de expectativas. Pero si a estos pelados los educamos en la idea de que, además de eso, que hay que hacerlo, trabajar, ojalá tener familia, ojalá pensionarse, si además de eso le decimos, es que la gente debe decidir sobre lo que pasa en esta ciudad, y no solamente el consejo de la ciudad, o los planificadores, o los tecnócratas urbanos, sino la gente. Pues ahí tiene que surgir entonces la idea de cómo hacemos para participar. Pero esa es la implicación política fundamental que trae el asumir este concepto, que curiosamente ha vuelto a ganar presencia en los últimos 10 años. Tuvo un olvido el concepto, fue reemplazado por ejemplo, por la palabra ciudadanía o cultura ciudadana. Fue reemplazado en los años 80, los años 90, o fue reemplazado por la participación ciudadana. Pero no es lo mismo, porque tiene una implicación que vamos a tratar de desarrollar a lo largo de la exposición. Bueno, otra implicación conceptual y política es que esa es una categoría que tiene una doble funcionalidad. Es un análisis teórico sobre la ciudad capitalista, que es la que hoy vivimos. Bogotá, Medellín, Cali, Singapur, Nueva York, todas esas son ciudades capitalistas. Entonces el derecho de la ciudad es una perspectiva de análisis, una forma de mirar los problemas de la ciudad, pero también es un movimiento social urbano. Son las dos cosas. Usted puede hacer una tesis desde el marco teórico de la categoría de derecho de la ciudad del Lefebvre y Harvey, pero también la gente en el mundo está organizándose, reclamando de manera consciente o no en su práctica el derecho de la ciudad. De hecho, hay no solamente Claxo, por ejemplo, tiene un grupo de trabajo de derecho de la ciudad, sino que hay movimientos de pobladores urbanos a nivel regional o nacional o transnacional de gente que reivindica el derecho a la ciudad y que hace acción colectiva por el derecho a la ciudad, que se moviliza, que trasciende de la pelea por el transporte, que es un aspecto, por ejemplo, el debate de pues, cómo debemos transportarnos dignamente, pero que el debate del transporte no es únicamente, porque el transporte no es un asunto exclusivamente de la función de movilizarse en la ciudad, sino que es un elemento de cómo está organizada y pensada social y políticamente la ciudad. Y entonces ir más allá de esas demandas puntuales urbanas a organización de apuestas políticas. En Colombia, desde varios lados, desde la academia y desde los movimientos sociales, estamos confluyendo en la necesidad de constituir ese movimiento social de carácter nacional y regional. Por ahí transita lo que llamamos la cumbre urbana, de procesos urbanos, pero también las movilizaciones urbanas. Aquí en Colombia hoy es, claro, la mayor presencia en la movilización está en las comunidades indígenas y campesinas, lo que vimos del paro agrario o la minga indígena. Pero los movimientos urbanos están en una dinámica lenta, pero tendencialmente creciente de presencia y acción colectiva. Bueno, y en su origen, el concepto, claro, como viene de la tradición de Marx, del análisis del capital, pasado al análisis de la ciudad, la tesis clásica lefebvriana sobre la ciudad es que la ciudad es una construcción colectiva, porque la hacemos todos los días hacemos ciudad, y hacemos ciudad en las formas de construir de estar en la calle, de construir las casas, en las formas de recrearnos, hacemos ciudad, y obviamente con el trabajo de la gente, porque esta foto que es tan chévere, esta foto es del año 32, es en Nueva York, cuando Morgan manda construir
el símbolo de su poderío. Y claro, los obreros los cuadran, les toman una foto ahí almorzando, pero la foto sirvió para muchas cosas, porque él quería mostrar la construcción de... Ellos están montados en una viga de un edificio que está construyendo, el actual Chase Manhattan, en Nueva York. Pero además ahí se mostraba que esos obreros trabajaban en la ciudad sin ninguna protección de lo que llamamos protección laboral. Se caían muchos, además además lo hacen los arquitectos. Una obra implica tener muertos, porque son los que hacen la obra, los que ponen el trabajo y también muchas veces ponen la vida. Es decir, la ciudad la construye la gente, la construyen los trabajadores de la construcción y también los ingenieros y los técnicos, pero es una construcción colectiva. Pero el disfrute de la ciudad construida por todos es diferenciado. Y entonces no todos disfrutamos de esa obra colectiva de la misma manera. No todos lo podemos hacer. Hay gente incluso, bueno, además ciudades segregadas como estas, que no disfruta de la ciudad, de esa obra colectiva. Los obreros que vivían en Ciudad Bolívar y construyeron, por ejemplo, este auditorio Julio Mario Santo Domingo, pues la construyeron, pero sus familias no van allá. ¿Vieron? Porque puede ser que sea muy caro o muy lejos y no tienen cómo movilizarse hasta las 170 y pico. O sea, por ejemplo, uno piensa hasta esta ciudad, oiga, en el sur no tenemos piscinas, ¿dónde es una? Para nuestros hijos. Y las piscinas están en el norte, o por lo menos más al norte. Entonces uno dice, claro, esta ciudad la ha hecho la gente, pero no es apropiada colectivamente, sino es apropiada de forma privada. Y ese es el elemento, esa es la definición que hace el derecho a la ciudad. La ciudad es una obra colectiva, pero la ciudad también es una apropiación privada, particular, en la que además estas lógicas del capital hacen que sea más difícil y claro, una pelea muy grande es espacios colectivos para todos. Uno dice, algunos comentarios de alguna gente, cómo la gente está usando la ciudad. Hay una falsa idea de confort asociada a la sociedad moderna de consumo capitalista y hoy la vemos en la ciudad, la gente se siente más confortable en un espacio que no sabe si es público o privado, como es el centro comercial. Pues nosotros sabemos que es privado, pero pues como entra ya y no le cobran ni nada. Y está reemplazando espacios públicos. Usted va un domingo y uno nota que la ciudad carece de espacios públicos de esparcimiento. Pues sí, tenemos algunos parques, pero no son suficientes. Pero los centros comerciales están atestados porque la gente cree que ahí está segura, que mira muchas cosas, pero ese hacinamiento urbano dentro del centro comercial en un emplazamiento privado, y la gente, la clase media, ha renunciado a la calle, por ejemplo, a pasear en la calle en el centro, porque nos da miedo. Entonces nos retiramos del centro, nos recluimos en el centro comercial, centro, pero comercial. No el centro, pues el centro de las ciudades. Y el capital, en tanto, en todas las ciudades del mundo, está privatizando los centros para el turismo, no para la gente. Claro, eso es un asunto muy jodido, que uno se retire del centro de la ciudad, de la centralidad política, además. Ahora casi de las marchas llegan allá al centro, que va a ser hasta más complicado el escenario de la expresión política del común de la ciudad. Y el centro, la gente se retira, se recluye en los centros comerciales, y el centro no es cierto que esté copado por la indigencia, no, pues está copado por el capital en unos años. Pues ese edificio que están haciendo ahí de 19, cuando lo terminen y hagan otros 3 que van a hacer ahí en el sector, pues eso es un estrato altísimo, y la reforma que van a hacer, que llaman plan ministerios, que van a traer los ministerios del CAN, proyecto de Santos, es que toda esa zona de la 10ª, entre la 6ª y la Jiménez, tumban todo eso y van a hacer plan ministerios. Eso es un plan de reforma urbana. Bueno, y a nosotros nos consultan, ¿no? Eso es parte del asunto del derecho de la ciudad.
Sobre esas implicaciones, entonces vamos a mirar algunos elementos del concepto en su proceso de constitución. Primero diríamos que es fundamental reconocer en la humanidad de Henry Lefebvre esta idea. Su famoso libro, El Derecho a la Ciudad, escrito un año antes del mayo del 68. Ese escrito, pues claro, uno cuando escribe algo lo hace en un contexto histórico. No surgen las ideas, no caen del cielo, para alguna gente sí. Para la mayoría de los mortales, las ideas les surgen de su relación con la sociedad, con lo que está pasando en el mundo. Y él escribe este libro, El Derecho a la Ciudad. Hoy día es un clásico. Lo escribe muy tardíamente, nació en 1901, se lo escribió cuando tenía 66 años. Sus estudios, sus escritos iniciales para los años 40 son de filosofía. Él es militante del Partido Comunista. Antes de ser profesor universitario fue taxista en París, obrero. Digamos que la militancia del Partido Comunista le favoreció cosas que pasaron en Francia, porque Francia después de la Segunda Guerra Mundial la reconstruye. Y el Estado con De Gaulle, el Estado francés, muy fuerte, recluta a los intelectuales, pues los intelectuales franceses eran casi todos de izquierda en esa época, casi todos. Si uno mira todos los de Foucault, 60 y 70 de izquierda, los recluta muchos militantes de partidos, del anarquismo, del comunismo, del socialismo, los recluta y les da la tarea de pensar el país para el Estado capitalista que se está reconstituyendo. En esas, pues Henry Lefebvre pasa a la universidad y funda un centro de estudios urbanos con financiación estatal, pero también lo hace el famoso Castells, Manuel Castells, que también es pues, un teórico francés del urbanismo, contrario a las tesis de Lefebvre. Incluso Castells cuestiona ese concepto. Lefebvre va a hacer primero análisis de la sociedad rural, pero lo que hace, lo que le llama la atención es que París está sufriendo una segunda transformación después de esa gran transformación que Baudelaire en sus poemas y que Marx y Engels leyeron de lo que pasó después de la Comuna antes de lo que pasó después del mayo del 48 del siglo XIX en París, cuando la insurrección de las barricadas. Cuando vemos la película, o mejor leamos la novela de Víctor Hugo, Los Miserables, pues es el París tomado por la gente. Las barricadas en las calles, los barrios obreros, los obreros viven en el centro de la ciudad, como en la mayoría de ciudades del siglo XIX. Lo que hace Napoleón en el siglo XIX es empezar el inicio de desplazamiento de los barrios obreros que están en el centro hacia la periferia de París y convertir a París en una ciudad, la ciudad luz. Entonces, cuando me muestra la ciudad París, son las grandes avenidas donde está la Torre Eiffel, donde está la Torre Eiffel y los monumentos que además traen como proyecto imperial. El obelisco lo traen de Egipto, un imperio, ¿no? Entonces el obelisco se lo quitan allá a la cultura, el testimonio de la existencia del imperio de Egipto, y lo ponen en el centro de París como símbolo del poderío del imperio, sus colonias representadas ahí y las grandes avenidas y bulevares, y hace una transformación de París que tiene como objetivo sacar a los obreros insurreccionados, o que se pudieran seguir insurreccionando del centro de París. Eso lo hacen ahí, pero ese proceso no termina. Después de la Segunda Guerra Mundial, igual que aquí con el Bogotazo, París queda destruida y viene una segunda reconstrucción de París. Y esa segunda reconstrucción la jalona, porque vamos a hablar de un urbanista clásico del siglo XX que se llama Le Corbusier. Vino aquí a Bogotá y hizo el plan. Después del Bogotazo es quien diseña cómo debe ser la ciudad, las calles, las avenidas, las construcciones. Y Lefebvre está mirando que la reconstrucción de París después de la Segunda Guerra Mundial es similar a la que se hizo en el siglo XIX.
y que tiene como finalidad acabar de expulsar a los obreros y a los sectores populares urbanos del centro de París hacia la periferia que se estaba expandiendo. Ese modelo de París es el mismo que se va a hacer en todas las ciudades francesas y europeas después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces se está transformando la ciudad. Reflexionando sobre eso, es que Lefebvre escribe este libro, porque dice, la ciudad que surge después de la Segunda Guerra Mundial, la París que surge, y la actual, nada que ver con la París esa de los anarquistas y los socialistas y los utopistas que habitaban el centro de la ciudad. Entonces el libro tiene que ver con eso. ¿Cuáles son? Bueno, aquí estamos hablando de... Este pensador es muy interesante, Le Corbusier, Charles Le Corbusier, es suizo. Hoy día, aunque él planeó todo, realmente no pudo organizar ninguna ciudad porque tuvo mucho conflicto con los... Bueno, cuando fue traído a Colombia, a Bogotá y a Cali, dejó el plan, pero no lo pudo culminar. Sin embargo, gran cantidad de las obras que hizo luego Rojas Pinilla en Bogotá están montadas sobre Le Corbusier. O está en Brasilia, no la hace él, hay otro, Niemeyer, el que organiza Brasilia. Brasilia es el modelo de ciudad organizada. A Le Corbusier le llamaban el poeta del ángulo recto. La idea de la ciudad cuadriculada, organizada, porque también tenía una concepción de la vida urbana. Esta frase a mí me parece muy interesante porque es la frase con la que él organiza París y su proyecto de organización urbana de todas las ciudades en el mundo, porque él hace parte de un movimiento que se llama el urbanismo moderno, los grandes urbanistas del siglo XX. Las carreras de urbanismo y arquitectura están montadas sobre el soporte teórico de esta concepción lecorbusiana de la ciudad. Y además que está en una época de las sociedades autoritarias. No es muy diferente el urbanismo nazi al urbanismo francés o al urbanismo norteamericano del siglo XX. Igual, no diría los nazistas, ¿no? Era lo mismo. Una ciudad organizada. Es la idea del miedo al caos con el que se asocia la ciudad no moderna. El caos, pues la gente pide orden en la ciudad, que no haya caos. Y la gente pide orden, entre otras cosas, porque tiene una idea de que la ciudad es muy desordenada y aspira a que ese proyecto de corbusiano de la organización social disciplinada sea la que organice un proyecto de ciudad. Pero miremos la frase de Le Corbusier, porque el tipo está pensando en un tipo de ciudad que es esta. Hay que suprimir el cinturón piojoso de los arrabales, trasladar estos más lejos y en su lugar construir poco a poco una zona de protección libre que en su día, en el futuro, dará una libertad perfecta de movimientos, no de los piojosos, sino la libertad perfecta de la gente bien, y permitirá constituir a bajo precio un capital cuyo valor se duplicará y hasta centuplicará. Pues ese lo escribí para los años 40, pero eso es lo que está pasando hoy en algunas ciudades como Bogotá. Saquemos a los piojosos que incomodan a la gente que quiere ir al centro a comprar, a estar, a tomar fotos, a que no se sienta atacada. Pues esa idea de ciudad fue la que se hizo en París, la que se hizo en Barcelona, la que se hizo en Chicago, la que se intentó hacer en Bogotá, digamos que la inicia el plan de Le Corbusier, o la que se ha hecho en muchas ciudades. Pereira, por ejemplo, cuando ustedes van a Pereira, llega uno al terminal, cerca del terminal hay un gran centro comercial que además tiene un nombre chévere, se llama Centro Comercial Victoria, que no es gratuito el nombre. Antes, hace 15 años que había ahí donde está el Centro Victoria, por eso se llama Victoria, estaban los barrios populares, había un barrio popular de recicladores. Entonces incluso hay muertos para sacarlos de ese barrio, que estaban muy cerca del centro. Entonces se llama Victoria porque fue una victoria que para el empresariado de Pereira se retoman el centro, sacan a esos piojosos, como diría Le Corbusier, y hacen la ciudad que consideran debe merecerse la gente que quiere acumular capital. Y Brasilia
Brasilia, que hay un artículo, se lo recomiendo, se llama La muerte de la calle, de James Holston. Holston dice, Brasilia usted camina por Brasilia y le parece maravilloso, pero usted no tiene un lugar para encontrarse con otra gente. Son grandes avenidas, incluso para pasar de un lado al otro es complicado. Es como cuando se va por la circunvalar y pasa uno aquí del Parque Nacional hacia adelante. La gente de esos barrios, si no tiene carro, pues tiene que exponer su vida todos los días, porque no hay ni siquiera puentes peatonales. Entonces ellos esa circunvalar los dejó allá de malas. Ellos son los que se acostumbran a la velocidad del carro y no el carro a la necesidad de la gente. Pero Brasilia es eso, es una ciudad sin espacios públicos, sin espacios de encuentro. O sea, en Brasilia es imposible hacer una manifestación, un concierto, un encuentro, es muy difícil, porque está diseñada de tal manera que acceder a sectores públicos no lo pueden hacer ciertos sectores sociales que están por allá lejos y que están avenidas que le impiden pasar de un lado al otro, porque esa es la concepción de usted. Porque además Le Corbusier, además de ser el poeta del ángulo recto, él pensó en la ciudad para el habitante que se mueve en carro. Por eso fue que se hizo la 26 con esa concepción, para el habitante que se mueve en carro, no para el que anda a pie o en cicla. Esa no es la ciudad moderna. La ciudad moderna, tipo Los Ángeles tiene como 20 millones de carros. Bogotá tiene exageradamente 1.500.000 carros particulares. Tenemos los bogotanos, es una cosa muy, muy complicada. Bueno, contra este señor, contra esa concepción de ciudad, es que Henry Lefebvre plantea su tesis del derecho a la ciudad. Yo resumo en estas tesis básicas su concepción de crítica al urbanismo capitalista moderno. Situémonos, año 67, cuando escribe el libro, estamos aún en el estado de bienestar, la época del estado intervencionista. Hay estado. Hoy estamos en la época del neoliberalismo, en la que el Estado-Nación está profundamente debilitado por el capital. En esa época el Estado es muy fuerte. ¿Qué dice Lefebvre? Primero, que ese urbanismo moderno, el de Le Corbusier, convirtió la ciudad de ciudad de uso, de valor de uso, en valor de cambio. Ese es un concepto de Marx. El agua, este es un valor de uso. La necesito porque tengo sed. Me tomo el tinto, muy rico. Me satisface. Tiene un valor de uso. Satisface una necesidad. Vivir en la ciudad es una necesidad para mucha gente. Lo que hace el urbanismo moderno es convertir ese valor de uso en valor de cambio, en una mercancía. Convierte la ciudad en una mercancía. Y todo lo que hay en la ciudad. Primero, el suelo. El suelo es una mercancía. Hay un mercado de tierras activo y permanente. Cada metro cuadrado ya se sabe cuánto vale, y también está estratificado socialmente. Pero no solamente eso, se convierte en mercancía todo. Hasta la basura que producimos. Hoy se mide, los contratistas privados, entre más basura lleguen a Doña Juana, cuando los pesan ahí en toneladas, pues más les pagan. Entonces le interesa que se produzca mucha basura. Eso es una mercancía. Hasta los muertos son una mercancía. Hace 30 años, cuando yo era niño, pues que se moría la abuelita de uno la velaba en la sala de la casa. Cuando viene toda la renovación urbana y el nuevo Código de Policía en los 90, eso se llama hoy día en el Código de Policía basura altamente contaminante. Y solamente lo pueden velar las funerarias especializadas. Y usted paga un impuesto por transportar basura contaminante. Entonces, esa práctica de velar al muerto que hacen las comunidades, pues nos puede parecer asqueroso y todo, pero es una práctica comunitaria. Pero hoy está mercantilizada. Se llama funeraria. El negocio funerario es un negocio grandísimo, porque usted lo paga en el servicio del gas, lo paga, ya está prepagada. Es decir, todo en la ciudad se vuelve valor de cambio. El agua, todo. La recreación.
todo es valor de cambio. Pues antes de que los parques se volvieran a la ciudad, los parques públicos, tocaba pagar, o estaban vueltos nada. Los parques temáticos son privados. Esa es la primera tesis de Lefebvre. Segundo, el urbanismo moderno empobrece y enajena la experiencia social urbana y la reduce a consumir ciudad improductiva, consumo improductivo, porque hay consumo productivo. Ustedes cuando vienen a las clases, pues están haciendo un consumo productivo de su tiempo, porque están aprendiendo algo, muchos, otros también. Hay consumos productivos. Uno cuando se lee un libro lo compra y hace un consumo productivo. Cuando usted le compra un CD o lo piratea, pues está escuchando la música y está produciendo. Pero el consumo improductivo de ciudad es aquel que lo distancia de su relación con eso que usted hace, pero que no le dé un sentido más allá del momento en que lo utiliza. Pues, por ejemplo, el consumo de parques. Hoy, en Bogotá más o menos estamos consumiendo parques públicos porque los necesitamos para nuestros hijos, para descansar. Ese es un consumo productivo. No así cuando usted consume improductivamente, además, por ejemplo, cuando usted va, la diferencia entre ir a un parque público, Simón Bolívar, Ciudad Montes, e ir a un centro comercial. Nomás es el gasto, porque usted está obligado compulsivamente a que se compra en el parque, en el centro comercial, así sea un helado, y el helado vale más, y si le toma una gaseosa vale más. Es un consumo improductivo que además usted lo desangra como ciudadano, pero que además no le permite, se enajena de la ciudad, la usa, pero la ve como algo ajeno a usted. Ese es el asunto de empobrecer la experiencia urbana. Aquí en Bogotá se ha empobrecido la experiencia urbana del habitante de la ciudad, porque la gente cree que vivir, el turista bogotano va a 5 sitios, el turista que llega a Bogotá va a 5 sitios, pero mucha gente se ha retirado de partes que son de espacios públicos que los hemos dejado ahí por miedo o porque simplemente está difícil su acceso. La otra tesis de Lefebvre es que vivir en la ciudad o habitarla no puede reducirse a lo que decía Le Corbusier, las 4 funciones. Vivir, que para Le Corbusier, que era vivir donde usted vive, su casa, mejor dicho, tener casa. Trabajar, circular y consumir. Esa es lo que debe hacer usted en la ciudad, y así está organizada la ciudad moderna del discurso de Le Corbusier. Lefebvre dice no puede reducirse a esas 4 cosas, y además cada una separada. Donde usted vive es diferente, donde trabaja, donde estudia y donde consume y cómo circula. Cuando fue construida Ciudad Bolívar como localidad, fue pensada en eso que hoy llaman los planificadores espacios dormitorio. Soacha, por ejemplo. Soacha es muy jodido, la gente que vive en Soacha trabaja a 2-3 horas. Pero Soacha carece de espacios públicos, pues de diversión, de recreación. No lo tiene, es un espacio dormitorio. Así fue pensada en Ciudad Bolívar. Allá se cree que la gente solo va a Ciudad Bolívar a dormir. No se pensó con un terminal de transportes, con un central de abastos, con una universidad. No fue pensada hasta ahorita que hay megacolegios, pero cuando se crea en el año 87, Ciudad Bolívar es pensada simplemente para vivir, porque está pensada en esa idea de Le Corbusier. Allá usted vive, ¿qué necesita usted para vivir? Pues una casa y una pieza y la cama y la cocina. Y trabaja allá en el otro lado y se divierte en el parque, y el parque lejos. Que dígame, ¿qué parque tiene Ciudad Bolívar? Hay parques de bolsillo, pero ¿qué parque? Para 2 millones de habitantes, más grande que una ciudad como Pereira o una ciudad como Ibagué. ¿Qué parque tiene Ciudad Bolívar? No fue pensada que la gente también se recrea y no fue pensada políticamente, porque usted además lo que dice Lefebvre, y usted es actor político, y usted tiene que poderse movilizar políticamente, no solamente en las marchas, sino participar en espacios de encuentro con ciudadanos para deliberar en sus entornos urbanos. Entonces, es la crítica que él le hace. Y finalmente él dice,
Esa es la tesis de la ciudad, debemos asumirla como una obra, pues como una obra de arte que es producida creativamente, producto de trabajo como categoría de creación en el sentido clásico de Marx. Debe ser una obra de y para la gente. Claro, Le Corbusier está hablando sobre todo para la clase obrera, ese es su planteamiento en los 70. Clase obrera que ha sido desalojada, porque él está hablando de que la reforma urbana de los años 60 en Francia obligó a los obreros a irse del centro, les construyeron parecido, se llamaban las almenas, parecido por ejemplo, al proyecto Ciudad Usme, o al proyecto Tintal, o al proyecto Porvenir en Bosa. ¿Alguien vive aquí en Porvenir? Entrar a Porvenir, pues uno llega y le parece chévere, pues es chévere, organizado, pero pasar de Bosa Centro por el Tropezón y llegar a Porvenir son por lo menos 40 minutos si le va bien. Y la gente se ha quejado que hasta entrar a una ambulancia allá porque es una ciudadela sin hospital, bueno, con todos los días que ustedes conocen de Porvenir. Fue diseñada como ciudad, como espacio dormitorio, pensando en que los pobres deben vivir lejos. Bueno, los ricos también se han ido del centro. Fueron los primeros en irse en los años 20, aquí en Bogotá. Primero a Teusaquillo, luego a Chapinero y ahora a Chía. Pero ellos les importa 5, ellos ya no quieren volver a la ciudad, porque para ellos la ciudad es fea. Ellos viven esa idea de retornar a la naturaleza. Entonces uno mira las casas de los ricos de estrato 7, para ese campo. Qué horrible la ciudad es para los pobres. Ellos ya ni siquiera vienen a Bogotá. Sus hijos los mandan a estudiar allá a las 170, 200, 300 y ellos viven allá. Pero la burguesía en todo el mundo perdió el sentido de la ciudad, porque ellos no hacen compra, no van a comprar ellos no tienen esa experiencia. Es decir, ellos renunciaron a la idea de ciudad, por eso pues no les interesa. Les interesa por otra razón, porque es una inversión, porque hay que montar plata en los grandes contratos de la ciudad, pero para que ellos no viven en la ciudad, ellos viven allá lejísimos. Y esa retirada de la gente de la ciudad pues hace que la gente pierda el sentido de ciudad, porque uno está desembolatado, cómo pago la casa, cómo pago el carro, pero no está pensando en la ciudad. Y el reclamo de Lefebvre es que hay que rehacer la ciudad y hay que no renunciar a la idea de ciudad como construcción colectiva, como espacio también para, claro, gozar, trabajar, disfrutar, estudiar, pero también para hacer evidente el sentido de esa ciudadanía que construye ciudad. Ese es el planteamiento lefebvriano. Este es el modelo, la pintura que hace Le Corbusier de ciudad. Una ciudad donde dice que es chévere, organizada, pero esa idea de orden en extremo también es complicada. Si ustedes se dan cuenta, las grandes avenidas son para los carros en esa pintura. Casi no hay andenes y lo demás son centros comerciales. La gente anda en carro en esa idea. O sea, el espacio de la calle, porque es que la calle, por eso cuando salimos a la calle a protestar es la berriondera, porque nos ocupamos el espacio público que es la calle. Es que la calle fue pensada históricamente no para el carro, para el habitante, para que se moviera el habitante, para que se encontrara con el novio, la novia, el esposo, para que llevara su mascota. La calle era de la gente. En la concepción del urbanismo moderno, la calle no es pensada para la gente. La gente debe estar trabajando o en su casa, no en la calle. La calle es para transitar en carro o en transporte público o privado, pero esta imagen al fin y al cabo triunfó, porque es la idea de las ciudades contemporáneas. Bueno, ahí está la gente en la calle, pero la gente está en la calle, es algo muy interesante, que la gente está en la calle, pero la gente no está de una forma política en la calle, pero está participando fundamentalmente de la calle como espacio de consumo, está consumiendo ciudad, no está produciendo ciudad,
produciendo un tipo de relación con la ciudad, de definición sobre, bueno, ¿y necesitamos toda esa propaganda? ¿Necesitamos todas estas cosas ahí? Bueno. Lefebvre escribía eso en los 68. Hay un olvido de Lefebvre durante casi 20 años. La palabra de derecho a la ciudad se vuelve, se oculta, no aparece. En los 90, los efectos de la privatización neoliberal en el mundo, en las ciudades, hace que la gente empiece a pelear por la ciudad. Además, porque las sociedades se tienden a urbanizar. Hoy el planeta es casi un 60% urbano. Colombia es 80% urbano. Y entonces hay mucho, pues vivimos prácticamente en las ciudades, la mayoría de la gente, en el planeta. Y hay nuevos conflictos, pero además de eso vino la privatización. Y el Estado le entrega al sector privado el manejo de la ciudad en gran parte del planeta. Es ahí donde hay que entender a David Harvey, el geógrafo marxista, que retoma y reactualiza el concepto de derecho a la ciudad. Y es en ese contexto de urbanización global, expansión del capital financiero, porque efectivamente la experiencia urbana se transformó. Por ejemplo, lo que cuentan la gente que habla a veces, los cineastas, que dicen cómo era ir al cine en Bogotá en los años 70. Cada cine era diferente, era una cosa del Teatro Lido, con su arquitectura, sus sillas, el estilo propio arquitectónico de cada teatro, a la experiencia de ir hoy al cine en cualquier ciudad del mundo. Es la misma experiencia. Entrar a un multiplex donde le venden gaseosas así, le venden maíz pira y una oferta de películas. Uno dice, pues chéverísimo, puede que sí, pero la experiencia de ir al cine se transformó porque el capital financiero transformó la experiencia de ver cine. El multiplex, eso es un renegocio. Cine hollywoodense a la lata. Usted no ve cine alternativo. Usted cuando va a Centro Mayor a cine, allá no le muestran cine europeo, crítico, cine asiático, cine africano. Allá es consumo cultural gringo a la lata. No más. Incluso cine mexicano casi no llega, o cine argentino. Llega uno que otro. Esta forma en todo el mundo es similar. El capital financiero convierte la experiencia incluso de comerse una empanada, que es formateada al estilo McDonald's, la McDonaldización de la comida. Usted come empanada, come burritos mexicanos al estilo McDonald's, en el mismo formato en Singapur, en Tokio, en Nueva York o aquí en Bogotá. Esa experiencia de los 90 de la dominación del capital financiero sobre la ciudad. Y eso es lo que analiza este señor David Harvey. Digamos que hay que ponerle atención a sus planteamientos. ¿Cuáles son, entre otras cosas, las tesis chéveres de Harvey? Primero que Harvey dice, bueno, no solo la ciudad, sino la ciudad como espacio y todo el espacio. Harvey le hace una crítica en ciencias sociales fundamentales que nos olvidamos del espacio. Cultura sin espacio, historia sin espacio, sociología sin espacio. El espacio fue sacado del curso de las ciencias sociales. El tiempo sin espacio. Bueno, eso suena como a los periódicos. Pero Harvey lo que dice, no, momentico, hay que entender la sociedad espacialmente, temporal y espacialmente. Si usted no contempla la dimensión espacial, no entendemos el capital. Y la lectura que se hizo de Marx en los 70 olvidó, se fijó en las estructuras, pero olvidó el espacio, la dimensión espacial. Entonces no hay que mirar cómo se reproduce el capitalismo, y el capitalismo requiere de espacio para reproducirse. Entonces, ¿ustedes cuáles son? Primero,
que para que haya reproducción del capital, no solamente del dinero, sino del capital, porque usted puede tener dinero y montar una chacita aquí cuando se podía, y vende ahí, tiene para los dulces y para el bus, pero eso no es capital, a no ser que usted monopolice 50 chazas y les trae plusvalía a los compañeros que trabajan y convierte eso en capital. Pero para que se pueda reproducir el capital requiere tres cosas: que se consuma y se apropie de forma privada espacio, tiempo y trabajo. No solamente trabajo, y no solamente el tiempo, sino el espacio. Segundo, y él encuentra eso: el capitalismo en su proceso de su dinámica productiva produce excedentes, mucha plata, porque el capitalismo produce mucho dinero, mucha acumulación. Pero el capitalismo no le interesa guardar debajo del colchón la plata, el negocio es invertirla. Ese es el negocio, invertir. Si no hay inversión, no hay capitalismo. ¿Cómo hace el capitalismo para salir de las crisis y para reinvertir el excedente productivo? Ojalá no tuviera excedente, uno tiene salario y a fin de mes está, ¿cómo es que dice? ¿Decía ese letrero? Que uno dice, se me acabó el mes antes del salario, ¿sí o no? Está uno a 15 y ya está todas las familias, o sea, no alcanza el tiempo. Nosotros no tenemos excedentes, pero los que tienen excedentes necesitan es invertirlo. Y entonces él tiene una categoría muy interesante que se llama: el capitalismo produce ajustes espaciotemporales. Vamos a mirar más adelante ese asunto. ¿Qué es un ajuste espaciotemporal? Por ejemplo, esto: Bogotá requiere y tiene que hacer un ajuste espaciotemporal porque Bogotá es plataforma de inversión en América Latina. Y Bogotá tenía una sola pista en el aeropuerto Dorado, de un aeropuerto internacional. Tuvieron que montar 2 pistas y ahora necesitan montar otras 2 pistas más, 4 pistas más. Pero no solamente para que llegue gente, sino para que circule mercancías que entran y salen del país. Eso requiere un ajuste espaciotemporal. Primero porque, por ejemplo, la pelea que tienen los habitantes ahorita. Antes el aeropuerto de Bogotá funcionaba solamente hasta las 11 de la noche. Ya funciona 24 horas. Pero se hace la pista sin importar que vive gente alrededor y la vida de la gente se ha deteriorado. Porque a toda hora aterrizan los aviones, activan las alarmas, vibran las casas. Cuando esa es la pista, no es pensada en la gente que vive alrededor. Es más, ni siquiera hubo un plan para decirles: les cambiamos, háganos por tal cosa. Vamos a reubicarlos en el centro, ustedes en casas dignas. Nada, eso no importa. De malas, si ustedes quieren vivir ahí, es asunto de ustedes, pero la pista se hace. Eso es un ajuste espaciotemporal. Es decir, el territorio se transforma para una gran obra y eso agiliza la inversión de capital, así ahí esté quienes viven alrededor de los, digamos, la clase media alta no está ahí, y la clase alta no está ahí alrededor del aeropuerto. O por ejemplo, la vez que se inundó el Porvenir, el año 2010, fue la inundación, 2011 creo, diciembre del 2011. Ahí está el famoso canal ese que hicieron, pero la decisión fue la siguiente: ¿que inundamos el aeropuerto o el barrio? La decisión fue: ¿cómo vamos a inundar el aeropuerto? Inundemos a la gente. Y esa es una inundación de Estado. Es decir, la alcaldía fue la que tomó la decisión de que no inundemos el aeropuerto, no importa que se inunde como 10.000 personas que vivían ahí, porque el asunto tiene que funcionar permanentemente. Eso es lo que llamamos un ajuste espaciotemporal. El territorio se transforma para que circule el negocio que se monta ahí. Esto está pasando en todo el mundo. Las ciudades se están transformando en los espacios territoriales. La famosa doble calzada a la costa, plan Estrella de Santos. Si tenemos carro, vamos a llegar en 9 horas a Santa Marta, a la playa.
Pero ese es un ajuste espaciotemporal. Agiliza, pero además, ¿qué implica la agilización? Pues que rompe las comunidades que viven ahí. Entonces, dice Harvey, eso hace que ese ajuste espaciotemporal produce lo que se llama acumulación por desposesión, porque se acumula la doble calzada, acumula territorio, pero los que viven al lado y lado pierden sus fuentes de agua, porque la autopista, para hacer la autopista tienen que secar filtraciones, tienen que sacar, derrumbar montañas, acabar ecosistemas, cambiar incluso el clima, los microclimas por donde pasan esas grandes autopistas. Uno podría decir, pero ¿para usted le gusta el atraso en su desarrollo? Pues no, pero ese ajuste espacio-temporal, en sentido de Harvey, lo que está llevando es a agilizar la movilización del capital a costa de la gente que vive ahí. La tercera tesis es que el neoliberalismo en los últimos años ha debilitado el espacio-nación, el Estado-nación. Ya el capital no discute con el gobierno nacional, discute con las alcaldías, que son los interlocutores de la inversión. Es decir, un gran proyecto, el metro, claro, el gobierno va a poner plata, pero es con la alcaldía, con el municipio. Y los alcaldes tienen que volverse gerentes que atraigan capital. La ciudad, gobernar la ciudad se convierte en salir por el mundo para vender los atractivos de la ciudad. Eso lo llama Harvey muy chévere más adelante. Vamos a hablar rápidamente de la renta de monopolio. Y finalmente, la ciudad queda subordinada a generar renta de monopolio, que es un concepto muy interesante de Harvey. ¿Cómo se genera renta de monopolio? Dice Harvey básicamente de dos maneras. Una es la tendencia a disneyificar el espacio urbano, volverlo. ¿Qué es Disney? Se supone que Disney es uno solo, y el monopolio de Disney allá en la península esta de, ¿dónde es que está? Yo nunca he ido allá, en la Florida, y está en Miami, ¿cierto? En Orlando, está en Orlando, espero nunca ir allá, pero eso es un punto fundamental. Entonces Orlando, su marca distintiva es Disney, es la marca distintiva por la que va la gente a esa ciudad, a vivir la experiencia única de Disney World. Como no hay más experiencias, como la única oferta es Disney, todo Disney es un gran monopolio y no permite que cerca se monte otro que le haga competencia. Eso está. La renta de monopolio es que, por ejemplo, Francia, aquí es la pelea de los cultivadores de uva. Aquí por la región de Champaña es la única, el turismo va a disfrutar el vino de Champaña. Y ella maneja el nombre y especializa a esa región y a esa ciudad en el vino como un destino turístico. Y cada ciudad busca especializarse. Bogotá igualmente. Si usted mira los planes de desarrollo de los candidatos, quieren que Bogotá tenga lo que se llama la marca distintiva, porque eso vende. ¿Cuál es la marca distintiva de Bogotá? Ese es el debate, ¿no? Que le vamos a meter a Bogotá un centro, la Berriondera, donde usted va a contar edificios de 70 pisos, megaparqueaderos, porque ese es el elemento clave de vender la ciudad. Eso se llama renta de monopolio. A través, o por ejemplo, Cartagena. Cartagena, el modelo disneyificante es vender el centro histórico. El centro histórico, ahí vivían los pobres hace años, pero ya lo sacaron y eso es súper caro. Y tiene Shakira, tiene sus casas y tal, y Jorge Barón. Igualito que Isla del Rosario allá en Cartagena. 62 islas, 3 públicas y el resto privadas. Y en las 3 públicas donde va todo el turismo, como loco, ir a bañarse 5 minutos y corre para acá y corre para allá, destruyendo la formación coralina que hay tan importante ahí. Pero esa es la lógica de Cartagena. Entonces, únicos en el mundo con Isla del Rosario, únicos en el mundo con la ciudad amurallada
para el turista. El debate de qué día. Prohibido en Cartagena andar sin camisa porque los turistas los ofendemos. Entonces, esa es una norma que sacó la ciudad. Esta se llama disneyificación. O como diría Harvey, renta de monopolio. Que la ciudad se especialice y sea reconocida mundialmente por algo que diga, yo quiero ir, algo así como, yo voy a Argentina yo voy a Buenos Aires porque es que Buenos Aires tiene las mejores librerías. Esa es renta de monopolio. Yo voy a Santiago porque es que en Santiago no sé qué. Yo voy bueno, ojalá que no pase eso con Cuba. Voy a Cuba porque sí, en Cuba allá imagen de tal cosa privatizada para el turismo. O voy a Medellín porque es que Medellín ahora tiene tranvía y cable y metro y es la berriondera, bla, bla, bla. O voy a Nueva York porque es la ciudad de los museos. Esa especialización es renta de monopolio porque es que además eso lo maneja empresas privadas, eso no es de todo el mundo. La segunda forma es lo que se llama la gentrificación. La gentry es una palabra, digamos, la clase media en la Inglaterra del antiguo régimen, siglo XVII. ¿Qué es la gentrificación? En esta foto la podemos ver. Aquí un edificio que está derrumbando. Y aquí ese edificio ya con un negocio, eso es en Turquía, en Estambul. Starbucks. ¿Qué es la gentrificación? Volver de clase media o alta un sector de la ciudad que estaba ocupado por pobres para sacarlos de ahí y valorizar ese terreno para venderlo a alto precio. Entonces, eso es gentrificar. Lo estamos viendo aquí en Bogotá, la Candelaria se está gentrificando. Hoy, incluso para los estudiantes, almorzar en la Candelaria, moverse en la Candelaria es para turista internacional. Este barrio que queda en la 24 con 68, que le llaman el Zoo bogotano, porque Zoo es una región de Nueva York de obreros que fueron sacados. Primero llegaron los artistas en la década del 60 y luego los artistas, algunos se fueron y otros se volvieron grandes empresarios de las galerías de arte de Nueva York, y vivir ahí en Zoo es terrible. Este Zoo, a ver si es aquí, sí. Aquí está los años 20 en Nueva York, la calle, lo que yo digo la calle. Todo el mundo va, camina, tal, al lado del carrito, pero la calle es para la gente. Y hay inquilinatos en los edificios. Este es el Zoo contemporáneo, galerías de arte exclusivas. Eso es gentrificar. Saquemos, como diría Le Corbusier, a los piojosos, volvemos un punto exclusivo, galerías de arte, y lo vendemos o lo arrendamos a alto costo. Esta es otra forma de renta de monopolio. Finalmente, siguiendo a Harvey, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Estamos fregados, no hay nada que hacer. No, pues el análisis de la ciudad es ese: la ciudad está subordinada al capital, pero el capital tiene contradicciones. Si no los tuviera, estaríamos, como dicen los niños de ahora que me dijo, papi, yuca. ¿Cómo se dice así? Sí, yuca, estaríamos yuca. ¿Qué quiere dejar? Me dice, no, el capital tiene contradicciones, y esas contradicciones lo hacen susceptible de ser combatido y de ser derrotado. Y esas contradicciones que presenta todo esto, que presenta la gentrificación, que presenta la dignificación, son también posibilidades de que emerjan nuevas formas de estar en la ciudad. Harvey le llama a eso ciudadanías insurgentes. La idea convencional de ciudadanía es que la ciudadanía es una forma de membresía que lo acredita usted como portador de derechos. Ciudadano, 18 años, papá, ya no me regañe, tal, yo voto. Ya entra usted a la colectividad de la ciudadanía, la idea clásica liberal, digamos. Harvey dice, claro, pues Harvey es marxista, entonces dice, no, algún día tenemos que llegar al socialismo. Pero mientras tanto, ¿qué? Hoy ¿qué hacemos? Si no hay socialismo, ¿qué hacemos? Se dice, no, ciudadanías insurgentes. Otra forma de estar en la ciudad, aprovechando las fisuras del capital. Es decir, desbordar los actuales marcos de participación. Ya
a partir de este señor que les llamo, que se llama Holston. Holston encontró en Brasil cosas muy interesantes que se están replicando en el mundo. Y es que la gente, cuando empezaron a hablar de derechos, la gente se creyó el cuento de que tenemos derechos. Se das cuenta de que surgió un movimiento urbano de la gente que hacía cola en los bancos. Y entonces, en muchos bancos todavía uno va, eso se ha venido acabando porque es un reclamo mundial. Está la zona VIP del banco. Very important people. Y usted ahí no hace cola, usted se sienta, le da un tinto, espera ahí tranquilamente que lo llamen. La gente dijo, ni pistola, ¿saben? Si yo tengo derechos y los derechos somos todos iguales, nada, aquí no hay VIP, aquí se acaba esa vaina ya, y bloquearon bancos y jodió a la gente en Brasil, y dijo, no señor, y obligaron a la ciudad de Brasil a que le exigiera a los bancos, salvo para casos especiales de embarazadas y tercera edad, no hay filas exclusivas para nada. Pero no fue que el Estado lo dio, fue que la gente dijo, olvídese, si usted me dice que tenga derechos, le exijo que me respete mis derechos, porque ese señor es multimillonario, pero yo tengo que trabajar, yo no puedo tirarme en el banco una hora esperando, no. Entonces, esas prácticas que hace la gente cuando asume esa idea de que uno tiene derechos y que no es para que le mamen gallo con los derechos, y movilizarse. Y entonces, dice Harvey, están emergiendo experiencias urbanas en todo el mundo de gente que dice, ¿sabe qué? Seamos consecuentes con la lógica de los derechos. Si usted le dice que yo tengo derechos, también le exijo, por ejemplo, eso pasó en Los Ángeles, que fue una cosa de la berriondera. La gente se emberracó con la deuda histórica del transporte público, porque ya Los Ángeles fue pensada para el carro particular, el transporte público la gente hizo un paro tremendísimo en el año 97, y a la ciudad de Los Ángeles la obligaron a, eso se llama reparación, a hacer reparación histórica y crear calles exclusivas de la ciudad de Los Ángeles para transporte público masivo. Pero qué pena, eso hay que hacerlo aquí en Bogotá. Necesitamos calles exclusivas para las ciclas, por ejemplo, exclusivas, que no aparezca en un carro ahí que sea de las ciclas, para que no tiene carro. Eso solo se puede hacer desde una práctica de ciudadanía que dice, un momentico, usted cree en el día, entonces vamos a ir el 22 a la marcha contra el cambio climático, listo, pero entonces que no sea solo un día, que sea una práctica, porque es que la mayoría de la gente en Bogotá no tiene carro, y porque tiene que mamarse todo el día o subirse a un sistema de transporte colapsado, y otras opciones permanentes no pueden existir. Pero eso solo surge de prácticas políticas ciudadanas que dicen no más de esa manera. Están surgiendo varias, esto es muy chévere, esa foto me gusta harto lo que es defendiendo un barrio, los cascos de las motos y tal, las canecas y tal, ese es el embarazo. Que está hay una cantidad de manifestaciones en el mundo, así simplemente y rápidamente. Por ejemplo, se ha obligado por la acción de eso que llamamos ciudadanías insurgentes, no a regalos, sino que el transporte público sea económico, y no solamente diferencial, sino económico. ¿Sí? Porque es que usted paga, hoy día a uno le cobran impuesto del IVA e impuesto del consumo cuando usted compra una licuadora. O sea, usted paga una cantidad de impuestos. ¿Por qué razón, si usted paga valorización en su casa, porque usted no puede tener un transporte más barato? Hay una razón de Estado, hay una razón, como es renta de monopolio para los dueños de eso. Entonces hay un movimiento muy grande contra el aumento del transporte a nivel mundial. Hoy nuevamente, sobre todo de jóvenes. Estos movimientos del uso de la cicla, no el día sin carro, y no el día contra el cambio climático, sino una práctica cotidiana
respéteme a mí, yo quiero no quiero un carrilito ahí que llega ahí y ya no sé qué hacer porque que anda en cicla, expone su vida porque es que está chévere, hay muchos kilómetros, pero no están diseñados para una ciudad que la gente se transporte más. Es que no necesitamos un carril, necesitamos son calles para las ciclas. Las famosas ocupaciones. Porque ¿qué está pasando en ciudades como estas? Si usted va al centro, una cantidad de edificios y casas viejas en ruinas. Como es patrimonio, el dueño dice, yo no le meto plata a una casa en ruinas porque es muy costoso renovarla, porque es patrimonio histórico. Mejor la dejo que se arruine, se caiga y luego la vendo. Entonces mucha gente dice, no, ¿por qué? Si es patrimonio, la tomamos y la reparamos nosotros mismos. El movimiento Ocupa es una vaina grandísima a nivel mundial. De no esperar que las cosas se arruinen, sino hacer uso de espacios abandonados que los propietarios tienen ahí esperando que se pudran para luego venderlos porque no le quieren meter plata para arreglarlos. O por ejemplo, producto de la crisis argentina, del argentinazo a finales del siglo XX, el trueque. Y hoy día festejan el trueque. Además que sería muy chévere. El trueque como práctica es que uno tiene una cantidad de cosas. Y esos trueques quiebran e autonomizan los consumos. Porque, en serio, uno tiene que combatir esa idea de que si usted no tiene lo último, está siendo matoneado, tiene bullying. No, hay cosas de compartir que son prácticas. Miren lo que está haciendo el capital en ciudades como Bogotá, con el microcrédito y con el crédito de consumo. La gente en los barrios populares, con eso termino, antes, hace 15 años, no le daba pena prestarle a la vecina, me presta una libra de arroz, un pocillito de arroz, me presta el azúcar, porque es que cuando uno presta fortalece el tejido social y la solidaridad colectiva. Entonces, hermano, yo te presto a ti, tú me cuidas en mi casa cuando yo no esté y somos amigos, trabajamos chévere. ¿Qué hace el capital contra esas formas solidarias de intercambio? Usted se va a humillar pidiéndole prestada a la vecina arroz. Le damos la tarjeta éxito. Compre y endeúdese. Es mejor y tiene todo nuevo. Y tiene su arroz, sus lentejas y su chocolate y su panela. Para no ella gente dice la gargantera, porque en serio la vecina no me se llama la cara. Pero la destrucción de las solidaridades cotidianas, del apoyo mutuo, que son valores no capitalistas, pues este capitalismo nos quiere volver capitalistas a todos, es romper los lazos de solidaridad y fraternidad sin interés, más allá de que seamos una sociedad más cohesionada. Entonces están retornando prácticas, otras formas de consumo, y esas cosas hay que hacerlas. Aquí en la distrital ojalá lo logramos algún día, unas prácticas de consumo entre nosotros como estudiantes de Bogotá. Esa idea de ciudadanía insurgente, otra forma de habitar la ciudad, pues es en última, para terminar, sería la propuesta alternativa de qué hacemos para ejercer hoy el derecho a la ciudad, mientras esta ciudad sigue siendo controlada por el poder del capital. Tiene que emerger, diría Harvey, un poder no capitalista que se vaya apropiando la ciudad. Bueno, muchísimas gracias.